Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Laura, soy terapeuta transpersonal y como muchos sabéis ya, entre las terapias que yo realizo están la descodificación biológica y la terapia de regresión a vidas pasadas. Y en este caso quiero hablaros de la depresión, cómo descodificar biológicamente la depresión y también cómo tratarla conjuntamente con terapia de regresión a vidas pasadas. ¿Qué significa descodificación biológica o de qué trata la descodificación biológica? La descodificación biológica es un enfoque terapéutico en el que lo que llamamos nosotros normalmente enfermedad, en descodificación biológica se trata como una respuesta biológica del cuerpo a un shock biológico, a un trauma, a un momento traumático. Es decir, una emoción dolorosa vivida en soledad, no significa que estuvieras solo o sola, sino que lo has vivido en soledad, no se lo has contado a nadie y en el que además no encontrabas una salida posible a ese dolor, a esa emoción. Entonces, en este caso, ¿cómo surge la depresión? La depresión, etimológicamente hablando, depresión significa quitar presión. Es decir, nosotros sentimos una presión muy grande, muy fuerte, ¿y qué hace el cuerpo para poder hacer frente a esa presión que tenemos? Nos baja las revoluciones, ¿verdad? No nos apetece levantarnos ni de la cama, no descansamos bien, pero tampoco podemos trabajar, no nos apetece ni ducharnos, con una tristeza muy grande y una presión en el pecho, sensación de pérdida, sensación de angustia. Y eso es la función de la depresión, es esa, ¿no? Es sacarnos de esa presión que estamos sintiendo. El conflicto vivido fundamentalmente es un conflicto de pérdida de territorio, entendiendo nuestro territorio como una pérdida, pues por ejemplo, con una pareja, un trabajo, la casa, los hijos, el cuerpo, la sexualidad, la propia autoridad. También se puede dar como consecuencia, aparte del conflicto, aparte de vivirse este conflicto de pérdida de territorio, puede también deberse a una rabia, a una ira, una bronca contra el progenitor de distinto sexo. Una rabia, una ira, una bronca no expresada. También puede deberse a que la madre o el padre no es feliz y por fidelidad familiar, pues lo que hago yo es ser como mi mamá, como mi papá, por fidelidad al clan, por ser aceptado en la familia. También puede ser que no he sido capaz de poner límites y entonces está esto del conflicto territorial, ¿verdad? Porque han entrado en mi territorio, porque yo no he sabido marcar límites, no he podido, no tenía las herramientas, quizá porque era muy pequeñito, muy pequeñita. Puede deberse también por un dolor muy grande en la niñez, miedos ocultos sin que pudieran expresarse. También se puede deber por un conflicto de identidad. Puede mezclarse la identidad con la pérdida de territorio. ¿En qué sentido el conflicto de identidad? No sé quién soy. En mi familia no me aceptan tal y como yo soy y por tanto yo tampoco me acepto. No me entiendo. No sé qué quiero en la vida. Me da miedo ser rechazada, ser rechazado por ser quien soy. Bueno, aquí tengo a los gatos como siempre peleándose, o sea, es ponerme a hacer un vídeo y ponerse con las carreras. Bueno, peleándose eso entre comillas, ¿no? Porque juegan entre ellos. Bueno, seguimos. También puede venir por una desvalorización, ¿no? A su vez, también una desvalorización, una culpabilidad, un sentirse inútil. Porque claro, como no sé quién soy, o si sé quién soy, pero no quiero mostrarlo por no hacer daño a mi mamá o a mi papá, porque en mi casa no se podía hacer de esta manera o de esta otra, me siento culpable y yo llevo esto a mis espaldas, lo llevo como una mochila que pesa mucho. Me siento inútil, no soy capaz de realizar las tareas, ¿no?
Siento pues una culpa muy grande que me lleva incluso a autodestruirme, ¿verdad? Como soy culpable de algo, me autodestruyo. ¿Cómo abordamos este problema con la terapia de descodificación biológica y regresión a vidas pasadas? Bueno, lo primero que hay que hacer es, en una primera entrevista, es ver con la persona qué ha podido dar origen a ese evento o eventos traumáticos vividos en soledad donde no se han podido expresar y llevar a esa persona a ese punto. Es decir, si se han vivido en la niñez, pues habrá que hacer una regresión a la niñez y reconciliarse con su niña o su niño interior. Para ello es muy importante que puedan tomar conciencia de cuáles son las emociones vividas, cómo estaba su cuerpecito entonces, cuáles sean los dolores, porque muchas veces las personas refieren dolores físicos que son muy parecidos o iguales a los dolores físicos que estaban experimentando en ese momento. Por ejemplo, personas que estaban muy contraídas, con muchísimo miedo, mucha rabia, mucha ira y tienen un dolor en la boca del estómago. Y luego refieren cuando de adultos vienen a consulta y no, y es que además es que tengo un dolor en el estómago que no se me pasa, ¿no? Bueno, pues esto viene muchas veces de ahí, de estas emociones también. La tristeza y el miedo pueden afectar a los pulmones, ¿no? Y esa sensación de angustia, de no puedo respirar, puede deberse a tengo miedo, he sentido miedo. Si, por ejemplo, cuando yo era pequeño he sido maltratado o he sido humillado, puedo sentir miedo de uno o de los dos progenitores, ¿no? Y si yo he vivido eso en una situación de desamparo en la que no podía contar con nadie, pues muy probablemente me lo voy a llevar a la edad adulta y voy a desarrollar una depresión. No siempre es así, pero como no es lo que vivimos, sino cómo lo interpretamos nosotros, cómo lo estamos viviendo realmente, pues es muy probable que nos lleve a eso. Entonces, reconciliarse con la niña interior es muy importante, muy importante. Después, reconciliarse con lo que uno quiere en la vida. Una vez que ya hemos hecho ese trabajo, hemos visto de dónde puede venir, que esto no se resuelve en una sola sesión. En una sesión se va a la infancia, se ven 3 o 4 episodios, en otra sesión se va otra vez, se ven 3 o 4 episodios más, se puede ir incluso al útero, la etapa del útero, es que depende de la persona, pues puede haberse originado a lo largo de su vida en varios puntos, en varias etapas de su vida o en una sola, pero que ha sido muy traumática, muy problemática. Entonces, reconciliarse con la vida, con lo que uno quiere realmente. Tu razón de vivir no son los demás. Eso también es importante. Llevar en este punto, cuando la persona está en hipnosis y ha hecho una reconciliación con su niña interior, se pueden cambiar ciertas creencias. Entonces, el trabajo que se hace con nuestro niño, con nuestra niña, es súper importante. Siempre lo vamos a tener ahí y nuestro niño y nuestra niña va a salir a lo largo de la vida en múltiples ocasiones, pero si sabemos identificarlo y sabemos maternarlo, pues lo vamos a llevar muchísimo mejor que si nos polarizamos a la niña y estamos en la niña sufriendo, ¿no? Y mirando que no, es que papá, es que mamá, es que el trabajo, es que mi jefe, es que el tiempo, es que lo que sea. También es importante reconocer cuál es tu valor. Entonces, en ese estado de hipnosis también se introducen nuevas creencias, ¿no? Tú dile a tu niña, siempre se hace un trabajo de vamos a prestar las cuerdas vocales a tu niña para que ella hable, se exprese y diga lo que siente. Y tú le vas a decir a tu niña después cuánto vale, que ella no tiene culpa de nada, que ella es perfecta tal y como es, que su sentido de vivir no es el de los demás, no es por los demás, es por ella misma. Que ella es única y especial tal y como es, que no tiene por qué ser igual que nadie. Que si eres una persona muy sensible,
es una virtud, no es ningún defecto. Por ejemplo, ¿no? Saber quién es uno es muy importante. Parece una obviedad, pero a veces nos perdemos y no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y a veces somos personas maravillosas con una capacidad enorme de sentir y lo tomamos como algo negativo. Porque la sociedad está planteada de una manera que parece que uno no puede ir con el corazón abierto, tienes que ir con una coraza. Pero esa coraza llega a un momento en el que pesa, como os he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que trabajar en la niña interior es muy, 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 muy importante y después, una vez que se ha reconciliado uno con su niña interior, le ha expresado en esa regresión, lo que hacemos es darle voz a esa niña para que exprese a su papá lo que necesite expresarle, a su mamá lo que necesite expresarle, sin los condicionamientos sociales, pues es una liberación bastante grande. Y después pasamos al perdón y a la compasión. Más adelante en otras sesiones, ¿no? Cuando el dolor y la ira y la rabia, la bronca ya van quedándose en un segundo plano, pasamos al perdón y a la compasión. Porque todos tenemos los padres que necesitamos tener, que los hemos solicitado a esos padres, hemos venido con esa condición, con esos padres para poder vivir esa experiencia humana, para poder trascender unas heridas que probablemente pues vienen de atrás, o bien de vidas anteriores o dentro de mi clan. A lo mejor mi abuela no pudo expresarse tampoco y lo vivió en soledad tremenda y sin decir que tenía depresión, porque en aquella época una mujer que tenía una depresión la encerraban en un psiquiátrico. Entonces nosotros venimos a esta vida a veces para dar voz a aquellas personas, a aquellas abuelas, a aquellos abuelos que no pudieron expresar su dolor, que no pudieron expresar su malestar, que no pudieron expresar su rabia. La enfermedad nos está hablando, en este caso, de una emoción reprimida, de una emoción que no ha salido, de una verdad que no se ha dicho. Es muy importante enfrentarnos a esto y tomar conciencia desde nosotros mismos. Y os digo esto sabiendo que muchas experiencias son terribles, son tremendas, ¿no? Hay veces que son experiencias en las que los padres abusan incluso sexualmente de sus hijos, ¿no? Pero incluso así, cuando tú te das cuenta de que ese padre o esa madre te abusa o te humilla, también ha sido abusada, también ha sido humillada, no supo hacerlo de otra manera. Y tú estás ahí y dices, bueno, pues yo desde mi interior, desde mí misma, ¿qué puedo hacer? Darle voz a esto. Yo voy a sacar fuera aquello que no se sacó, aquello que mi madre no pudo, ni mi padre, no, mi madre no pudo, mi padre no pudo, mi abuela no pudo. Yo lo voy a sacar. Es lo único que puedes hacer, porque si no lo haces, pues probablemente tus hijos o tus nietos van a sufrir lo mismo y van a tener que hacerlo ellos. Entonces, es interesante que nos planteemos eso. De todo se puede salir, si uno quiere. Eso es lo principal. Y desde luego la terapia de la descodificación biológica junto con la terapia de regresión a vidas pasadas es muy potente porque revivimos el conflicto, revivimos aquellos puntos que se han quedado ahí enquistados, ¿no? En una parte de nuestro subconsciente y que no nos deja ser a día de hoy quienes somos verdaderamente. Así que bueno, es una forma de llegar ahí. Se sufre un poquito porque se ve, claro, evidentemente se tiene que ver todo aquello, pero se siente una liberación muy grande cuando uno puede decir todo lo que no pudo decir porque era una niña, porque era un niño, porque tenía miedo de decir ciertas cosas, porque esto no está bien decírselo a papá, esto no está bien decírselo a mamá. Cuando uno actúa sin condicionamientos y lo dice tal cual, el cuerpo se libera. Y es una cosa bastante
bastante fuerte y normalmente se suele sentir una mejoría como en 3 o 4 días después de la sesión. Bueno, pues hasta aquí la descodificación biológica de la depresión. Un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.